Muy buenas tardes. A nombre Buenas. del presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, el directorio y todos sus socios, saludamos a todos quienes nos acompañan en esta tarde. Previo a nuestro programa de hoy, una información de seguridad. Si se diera la situación que en algún momento de la ceremonia personas no deseadas interrumpieran en el desarrollo de esta, primeramente serán expulsados. Si continuase el problema o por la magnitud de la interrupción no pudiera controlarse directamente, se cortará la transmisión y en un lapso de 2 minutos se reanudará por Zoom, para lo cual los asistentes les solicitamos desconectarse y volver a entrar con las mismas credenciales. Además, se ruega mantener los micrófonos apagados. Para dar inicio a esta ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre de 1973, tengo el agrado de dejar con ustedes al presidente de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, capitán de navío don Alejandro Armstrong de Aguirre. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados socios, invitados y amigos de Asofar. Ya es una larga tradición el que nuestra organización conmemore esta fecha con actividades especiales que nos permitan recordar los momentos en que, a pedido de la ciudadanía y por las imperiosas circunstancias de entonces, nuestro gran almirante inició el movimiento que llevó a las Fuerzas Armadas a liderar un nuevo gobierno. En la mañana de hoy, acompañados por una importante delegación del alto mando naval, de presidentes de federaciones, de círculos y de organizaciones de personal naval y de las Fuerzas Armadas en retiro, también la compañía de los señores excomandantes en jefe de la Armada, los socios nos dimos cita para ofrecer una santa misa en la capilla naval por el eterno descanso de quienes entregaron su vida en defensa de los valores patrios el 11 de septiembre de 1973 y días posteriores. Ahora saludamos y agradecemos la participación de un apreciado académico que a continuación será presentado. Pero antes, estimo de toda justicia hacer propicia esta oportunidad para expresarle todo nuestro solidario apoyo frente a las aleves, tendenciosas e infundadas acusaciones de las que ha sido objeto. Almirante, con la mirada cristiana que nos caracteriza, porque nos caracteriza por nuestra formación naval, participamos y compartimos absolutamente todo lo expresado por usted en el trabajo que le ha sido objetado. Y tenemos la convicción de que las circunstancias al final le darán la razón. Adelante con la presentación. Muchas gracias, presidente. Para conmemorar esta fecha, se referirá a los hechos históricos de la época el almirante Miguel Vergara Villalobos, quien sirvió en la Marina de Chile durante 43 años y culminó su carrera con el grado de almirante en el cargo de comandante en jefe de la Armada. Durante su vida profesional ha obtenido los siguientes títulos y grados académicos: Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, con mención en Estrategia de la Academia de Guerra Naval. Graduado del curso de alto mando de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Su inclinación humanista lo llevó a estudiar filosofía, obteniendo los siguientes grados académicos: Master of Arts en Filosofía de Catholic University of America, Washington, habiendo aprobado su examen de grado con la calificación Magna Cum Laude. Magíster en Filosofía por la Universidad de los Andes. Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es presidente de la Liga Marítima de Chile, corporación sin fines de lucro que promueve la conciencia marítima del país, y es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores
de asesoría al ministro del ramo. Dejo con ustedes al almirante don Miguel Ángel Vergara Villalobos. Muy buenas tardes. Me es muy grato dirigirme a los asociados de ASOFAR para conmemorar un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973, oportunidad en que las Fuerzas Armadas, presionadas por el clamor mayoritario de la ciudadanía, asumieron el poder político del país. Y digo presionadas porque previo a esa fecha, las calles próximas a las reparticiones militares amanecían llenas de maíz, insinuando que éramos gallinas incapaces de restablecer el resquebrajado orden institucional de la República. No pretendo hacer una clase de historia, pero al menos quisiera recordar algunos hechos para que las generaciones que no sufrieron el periodo de la Unidad Popular conozcan al menos en parte una versión distinta a la que se ha propagado por años. El presidente Salvador Allende llegó al poder a fines de 1971 con solo el 36% de los votos y con esa escasa mayoría intentó imponer una revolución socialista supuestamente democrática y pacífica. Pero a corto andar, la situación política, social y económica se hizo insostenible. Al final, ni siquiera contaba con el apoyo de su propio partido, el Partido Socialista, el cual, fiel a los acuerdos del Congreso de Chillán de 1967 y apoyado por los grupos de ultraizquierda, se empeñaba desembosadamente por imponer el socialismo mediante la violencia. Recordemos que en ese Congreso, que ahora se prefiere olvidar, se decía: el partido no pierde de vista que entramos a la etapa de la resistencia activa y que luego vendrá la lucha armada y más tarde la insurrección y la guerra civil para decidir el proceso democrático chileno. Todo lo que sirva en ese sentido debe ser aprovechado. Todo lo que se oponga a la preparación de la violencia debe ser desechado. En los hechos, la violencia y el caos económico que nos llevó a tener uno de los índices inflacionarios más altos del mundo y a tal escasez que no había harina para confeccionar el pan. Esto hizo que la situación fuera insostenible. Así lo muestran las insistentes declaraciones de la Iglesia Católica, llamando a la paz y a la concordia, del Colegio de Abogados manifestando el reiterado atropello al Estado de Derecho, de la Contraloría General de la República clamando por el cumplimiento de sus resoluciones, de la Corte Suprema representando que los tribunales no eran respetados y que sus sentencias no se cumplían. Este proceso de críticas culminó con el acuerdo de la Cámara de Diputados del 23 de agosto de 1973, que entre sus considerandos dice que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado, para lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución de Chile establece, que para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha incurrido permanentemente en un sistema de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido los elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Más adelante indica que la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad en la formación del desarrollo, bajo el amparo del gobierno, de grupos armados, que además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz de la nación, están destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas en un futuro próximo. Con estos y otros considerandos tan atractivos como los que he citado, la Cámara de Diputados acordó representar a su excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República, que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos precedentes. Representarles asimismo que en razón de sus funciones de juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado, les corresponde poner de inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales
de la convivencia democrática entre los chilenos. Aunque muchos hoy intentan negarlo, me parece que difícilmente podría haber habido un llamado más explícito a que las Fuerzas Armadas intervinieran. Por su parte, el 24 de septiembre de 1973, don Patricio Aylwin, senador y presidente de la Democracia Cristiana, declaraba al corresponsal de las agencias NC News Service de Washington, D.C., transcrita por el diario La Prensa de Santiago: la verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó al autogolpe de Estado que, con ayuda de las milicias armadas, con enorme poder militar de que disponía el gobierno y con la colaboración de a lo menos 10.000 extranjeros que había en el país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista. La responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene del gobierno de la Unidad Popular. Las Fuerzas Armadas no buscaban esto, sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile. Y el presidente Frei Montalva, en extensa carta del 8 de noviembre de 1973, dirigía a Mariano Rumor, presidente mundial de la Unión Demócrata Cristiana, explicándole por qué su partido justificó el pronunciamiento militar. Entre otras cosas decía: las armas hasta ahora recogidas permitían dotar a más de 15 regimientos, y eso que una abrumadora proporción aún no ha sido descubierta. Se trata de armas de todo tipo, no solo automáticas, sino que pesadas, ametralladoras, bombas de alto poder explosivo, morteros, cañones antitanques de avanzados modelos y todo un aparato logístico de comunicaciones, de telefonía, de clínicas médicas, etc. Se había establecido así un verdadero ejército paralelo. Más tarde, el mismo presidente Frei Montalva, a principios de 1974, declaraba al diario madrileño ABC: el marxismo, con el conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación del mismo, había introducido en Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas y almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del ejército, un armamento para más de 30.000 hombres, y el ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a nosotros. Pese a que lo que hemos mencionado muestra palmariamente el caos institucional y la abundante presencia de guerrilleros fuertemente armados y entrenados, la izquierda ha realizado en estos 48 años un trabajo gramsciano para ir horadando la verdad histórica, hasta imponer su propia versión de los hechos. Hoy en día, muchos jóvenes, y otros no tanto, tienen la convicción de que el presidente Allende lideraba un exitoso gobierno democrático, que arbitrariamente fue interrumpido por militares sedientos de sangre, que se dedicaron sistemáticamente a violar los derechos humanos de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor. Ha sido una estrategia muy exitosa, que ha penetrado en la educación escolar y universitaria, y también en muchos medios de comunicación social. Tanto que hoy es difícil encontrar una opinión que difiera de la impuesta por la izquierda. Este éxito no solo se debe a su persistente discurso, sino también al silencio de muchos que apoyaron al gobierno militar y otros tantos que profitaron de él. Ante la pasividad e incluso el apoyo que ha recibido de sus opositores políticos, la izquierda, con una habilidad encomiable, intenta ir más lejos para consolidar su posición. Así se encamina a imponer el negacionismo, que impediría por ley oponerse a su particular interpretación de los derechos humanos. Tales derechos no tendrían un carácter universal, sino que solo se aplicarían al gobierno militar. Lo que ocurra en Cuba, Venezuela, Nicaragua, son violaciones de regímenes de izquierda, por lo tanto no merecen repudio alguno. En este contexto, hoy a todo el mundo le resulta fácil, cómodo y muy rentable renegar del gobierno militar y desde sus mullidos sillones condenar a quienes tuvieron la dura, ingrata y arriesgada labor de pacificar un país infiltrado por miles de terroristas entrenados en Cuba, como claramente lo reconocía la Cámara de Diputados y los principales líderes políticos de la época. Esto me hace recordar lo que leí hace no mucho en una columna de Orlando Sáenz, que asociaba la situación de carabineros en la Araucanía con el síndrome de Shylock, que relata Shakespeare en El Mercader de Venecia,
cuando la justicia veneciana le exigía al usurero judío sacar una libra de carne del cuerpo del deudor sin derramar una sola gota de sangre. Pareciera que eso es lo que muchos retrospectivamente quieren exigir a los militares que hace más de 40 años combatieron el terrorismo durante los primeros años del gobierno militar, donde están radicadas la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos. La situación de terrorismo que actualmente se vive en la macrozona sur es un botón de muestra de lo complejo que resulta restablecer el Estado de Derecho sin verse sometido a acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Más todavía cuando la izquierda hábilmente, contradiciendo el derecho internacional, ha posicionado la idea de que solo los agentes del Estado pueden violar tales derechos. Los subversivos que queman iglesias, lanzan bombas incendiarias, destrozan la propiedad pública y privada e incluso emplean armamento de guerra, no solo no serían violadores de los derechos humanos, sino que además se pretende que sean amnistiados por sus delitos, acogiéndose a la categoría de presos políticos. A mi juicio, si hay alguien que merece esa categoría, son los militares procesados por derechos humanos. La gran mayoría de ellos, ostentando un grado jerárquico muy subalterno, cumplió órdenes legítimas dentro del estado de guerra que se encontraba el país. Órdenes que no eran contrarias a la legalidad vigente ni violentaban la íntima conciencia moral de cada cual. Sin embargo, hoy en día, a todos los procesados militares se les asume de antemano ser cómplices de autores de horribles crímenes de lesa humanidad. Lo peor es que resulta difícil no quedar con la impresión de que muchos magistrados han hecho propio ese discurso, puesto que en la práctica es el acusado quien debe probar su inocencia, y no el juez quien demuestre su culpabilidad. Esta arbitrariedad de obviar la presunción de inocencia se ve favorecida porque los uniformados están sometidos al antiguo sistema procesal penal suprimido en Chile hace más de 20 años precisamente por injusto. Don Patricio Aylwin alguna vez relató que un destacado juez del más alto tribunal de la República le había dicho: mire Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esa realidad, dejemos que los militares hagan el trabajo sucio. Después llegará la hora del derecho. Lamentablemente, la mayoría de los militares que participaron en la pacificación del país cargan solo con el estigma de la parte sucia, pues para ellos todavía no ha llegado la tan ansiada hora del derecho. No se pide impunidad, como argumenta cierta izquierda, sino tan solo el debido proceso que rige para todos los chilenos, de modo de terminar con arbitrariedades, como por ejemplo, validar pruebas que en un juicio formal jamás serían aceptadas, o denegar otras que claramente favorecen al acusado. Aplicar leyes con efecto retroactivo, como la tipificación del delito de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma, ratificado por Chile recién el año 2009. Crear figuras jurídicas que atentan contra la más elemental racionalidad, como lo es el secuestro permanente. Calificar como asociación ilícita una organización jerarquizada legalmente constituida. Asumir que el superior jerárquico debía saber lo que estaba haciendo cada uno de sus subordinados. Y ni hablar de la ley de amnistía, de la prescripción o de la conmiseración con los ancianos enfermos terminales, ahora además amenazados por contagio de COVID-19. En este contexto de arbitrariedades, no puedo dejar de mencionar que la Corte Suprema, pese a todos los antecedentes que aquí sucintamente he presentado sobre las causas del procedimiento militar, al referirse en algunas de sus sentencias a las Fuerzas Armadas y Carabineros, los califica como sublevados que se levantaron en armas y destituyeron al gobierno constitucional legítimamente instalado, produciendo el quebrantamiento de la institucionalidad constitucional vigente hasta entonces. Sin duda, esta es una posición política que inevitablemente orientará el fallo posterior. Por todo lo dicho, creo que llegará el día en que, al igual que hoy algunos jueces se avergüenzan por la forma en que actuaron muchos altos magistrados durante el gobierno militar, en el futuro otros se avergonzarán por la forma en que se aplicó la justicia a los militares acusados por violaciones de los derechos humanos, muchas veces rozando la prevaricación. Sin embargo, de los presos políticos militares sometidos a un sistema procesal reconocidamente arbitrario, nadie habla.
Resulta muy cómodo tener un chivo expiatorio a quien cargar todas las culpas por las violencias sembradas en Chile a partir de los años 60. Incluso destacados políticos que otrora instigaron la revolución e incluso participaron en actos terroristas, hoy son los paladines en condenar a las Fuerzas Armadas. Espero que hayamos aprendido la lección de que el odio y la violencia nada engendran, de modo que no repitamos los sucesos que hoy estamos rememorando. Confío en que del proceso constituyente reinará la sensatez y no las ansias de echarlo todo por la borda en aras de ciertos delirios refundacionales. Finalizo estas palabras reivindicando mi derecho a pensar distinto y a sentirme orgulloso de las Fuerzas Armadas de ayer, de hoy y de siempre. ¡Viva la República de Chile! Muchas gracias por la presentación del almirante Vergara, muy sustancial y muy interesante. La Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro ha querido homenajear al almirante Vergara, quien también es socio de nuestra asociación, por la brillante presentación del día de hoy y por su permanente difusión y defensa de los principios y valores cristianos que ASOFAR comparte en plenitud. A la entrega de este reconocimiento, el director Marcos Gallardo Pastore. Almirante Vergara, le pido que reciba este obsequio a nombre del presidente, el directorio y todos los socios de ASOFAR en agradecimiento a la exposición que usted nos ha realizado recientemente y también como un reconocimiento a su permanente difusión y defensa de los valores cristianos y propios de Occidente, que nosotros como asociación también compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y por favor le da mi agradecimiento al presidente de ASOFAR y a todos los socios, y ha sido realmente un honor haber participado y cooperado a ASOFAR en la difusión de lo que usted bien dice, los valores y principios que siempre han sido de las Fuerzas Armadas de Chile y de todos los chilenos con el corazón bien puesto. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Cierre del acto solemne. Todos los integrantes de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro se complacen en agradecer a los invitados especiales que nos acompañan en la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre de 1973. De igual forma, queremos agradecer a la delegación de la Armada de Chile y a los socios que esta mañana nos acompañaron en la misa recordatoria de nuestros camaradas de armas que rindieron su vida por la patria el 11 de septiembre de 1973 y en los años posteriores. Tenemos la certeza que mientras su sacrificio permanezca en nuestro recuerdo y honremos su martirio, no habrá sido en vano el cumplimiento de su juramento. Para dar término a la presente ceremonia, les invitamos a escuchar el himno nacional de la República de Chile, que será interpretado por el grupo Tempo Primo, conformado por las voces de Loreto Pizarro, soprano, Bernardo Vargas, contratenor, Emilio Valderrama, tenor, y dirigidos por el profesor Jonathan Layana en el piano. Muchísimas gracias.